Buenas noches, profe. No se preocupe. Lo que pasa es que me atrasé un poquito con sus compañeros desde las 4 y voy ahí unos minutos atrasado. Y pues aproveché para un taquito rápido. Perdón, chicos. Vamos a empezar. La clase pasada, el jueves, nos quedamos con lo que fue el concepto de diferencias divididas finitas. Y nos quedamos en un ejemplo, ¿no? Vimos las diferencias, sacamos las tablas, y les puse el polinomio de interpolación, ¿se acuerdan? El general. Que es este mismo que tengo aquí en el pizarrón. Aquí, que está en azul. Pues bien, este polinomio está hecho, sería n de x, que sería más bn más puntos suspensivos, más bn por x menos x0, por x menos x1, por puntos suspensivos x menos x n menos 1. Y esa es la forma general. Y recuerden, P0 es la función evaluada en x0, P1 es la diferencia dividida x0, x1, P2 es la diferencia dividida de x0, x1, x2, P3 es la diferencia dividida de x0, x1, x2, x3, y así sucesivamente, ¿están de acuerdo? Y quedamos que en este caso, por ejemplo, para la primera B1, será f de x1 menos f de x0, menos x1 menos x0. ¿Sí se acuerdan? En la tabla esta fue la primera que hicimos, y1 menos y0 entre x1 menos x0. Luego hacia abajo, en la primera, calculamos f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. ¿Sí? Esa fue la segunda diferencia hacia abajo, y así sucesivamente. Para la segunda diferencia dividida, yo tomé de la segunda de la primera diferencia menos la primera de la primera diferencia. Entonces eso me quedaría f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1 menos f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0, y todo esto sobre x2 menos x0. Luego hacia abajo, ¿cuál fue? F de x3 menos f de x2, de x3 menos x2, menos f de x2, menos f de x1, entre x2 menos x1, y todo eso sobre x3 menos x1. ¿Sí se acuerdan? Eso fue las segundas, de la segunda diferencia, esta fue la de abajo. Y la tercera diferencia, bueno, es toda esta, f de x3 menos f de x2, entre x3 menos x2, menos f de x2, menos f de x1, entre x2 menos x1, todo esto entre x3 menos x1, todo esto es menos f de x2 menos f de x1, entre x2 menos x1, menos f de x1 menos f de x0, entre x1 menos x0, entre x2 menos x0, y todo esto a su vez entre x3 menos x0. Esa es la tercera diferencia, la primera de la tercera diferencia. Luego la segunda de la tercera diferencia, que sería hacia abajo, sería f de x4 menos f de x3,
entre x4 menos x3 menos f de x3 menos f de x2 entre x4, x3 menos x2. Todo eso menos la que sigue, que sería este menos este, menos el que sigue, que sería este menos aquello, todo eso entre x0 menos x4. O sea, esa es la primera diferencia, tengo que sacar la segunda, ¿están de acuerdo? De la tercera, y así sucesivamente. Eso es el rollo matemático. Nosotros lo vimos ya en la práctica con todo lo que es la tabla de diferencias. Ya no necesito mover todo este rollo, ¿no? De todos modos se los pongo ahí para que recuerden cómo se generan esas diferencias. Entonces, bien, voy a borrar esta parte. Entonces, voy a dejar, ya les mandé la imagen, un polinomio para tercer grado. Vamos a suponer que es f3 de x es igual, aproximadamente igual a b0 más b1 más b2 más b3. Recuerden, para un polinomio de tercer grado requiero 4 puntos. Entonces, en un ejemplo, supongan que vamos a calcular el rendimiento de un vehículo cada 10 kilómetros. Pues yo voy a tener la velocidad, que está dada en kilómetros por hora, y abajo el rendimiento, que está dado en kilómetros por litro. Entonces, cada 10 voy a tener 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 kilómetros por litro. Entonces voy a empezar aquí en 4.2, 4.3, 4.8, 4.9, 5.1, 5.4, 6.0, 6.8, 6.7 y 6. Entonces yo voy a tener mis X y mis Y. Voy a dejar un espacio aquí en blanco y aquí voy a poner cuál va a ser la pregunta. Calcular con un polinomio de interpolación de Newton con diferencias divididas finitas de tercer grado el rendimiento a 35, no, vamos a hacerlo menos, a 15, 45 y 95 kilómetros por hora. ¿Sí? Bien. Entonces, para poder trabajar un polinomio de tercer grado, recuerden, yo requiero 4 datos. Esos 4 datos voy a calcular, voy a empezar con 45. Voy a dejar ahorita los extremos fuera. Entonces, 45 lo tengo aquí. Esta va a ser mi X. ¿Están de acuerdo? Y como requiero 4 datos, voy a usar el valor de 30 como X0, el valor de 40 como X1, X2 y X3 hasta 60. Si se fijan, mi incógnita, que es 45, que es la que me piden, la tengo en medio del conjunto de datos que voy a calcular. Es decir, nada más voy a utilizar esos 4 datos. ¿Sí? Esto que está aquí así se conoce como tendencia central.
Pero si yo considerara 40 como X0, X1, X2 y X3 hasta 70, si se fijan, mi incógnita está aquí. Pero el conjunto de datos es mayor arriba de la incógnita que abajo. Tengo 3 de este lado 1. Eso se conoce como tendencia hacia adelante. Y a la inversa, si yo considero que 20 va a ser mi X0, 30X1, 40X2 y 50X3, donde mi incógnita sigue estando aquí, eso se conoce como tendencia hacia atrás. Este tema corresponde a lo que es diferenciación. En la práctica ahí nos ponen un montón de fórmulas y todo, digo en la teoría, pero en la práctica es así de simple. ¿Cuál voy a usar? Normalmente buscamos que sea una tendencia central, pero dependiendo, por ejemplo, con este caso a 95, el conjunto de datos que me da aquí me obliga a tener una tendencia hacia atrás, ¿están de acuerdo? Porque tengo 3 conjuntos atrás, 3 datos atrás y uno adelante del valor buscado. En este caso de 15, sería tendencias adelante, porque tengo uno atrás y 3 valores adelante del valor buscado o de mi incógnita. Pues va a depender mucho de los valores que estoy considerando calcular, va a depender del conjunto de datos, el grado del polinomio, siempre que sea un polinomio non 3, 5, 7, 9, 11º grado, por ejemplo, pues voy a tener un número par de datos. Lo más conveniente es que use siempre tendencia central. Pero si uso un polinomio de segundo, de cuarto, bueno, segundo no. Bueno, sí, de segundo, de cuarto, de sexto, de octavo grado, voy a tener un número impar de datos. Entonces, en ese momento, ¿qué va a depender? ¿De cuál usar? Va a depender de si requiero optimizar mis valores o requiero reducir, por ejemplo, gastos. En este caso de rendimiento, si se fijan, me conviene más tener tendencia hacia adelante o central, porque el rendimiento es mayor en esos últimos valores que en los primeros. Pero supongamos que estas son los meses a través del tiempo o los días, y esos son mis gastos. ¿Qué me conviene? Bueno, pues a partir ya sé que del quinto mes de mayo yo empecé a gastar más, pero ya en julio pues ya me empiezo a disparar. Entonces, ¿qué me conviene? Bueno, mantener un comportamiento como igual a los primeros meses, que no son tantos mis gastos, y con eso reduzco. Eso también me puede ayudar para optimizar o minimizar gastos o beneficios, como ustedes lo quieran ver. Entonces, bien, les mando una foto de esto para que tengan esta parte. ¿Sí se entendió lo de las tendencias? Sí, prof. Bueno, entonces, ya con esto voy a borrar el exceso y voy a dejar la tabla. Ya les mandé la imagen. Pues vamos a calcular a 45 kilómetros el rendimiento. Entonces hay un polinomio de tercer grado con 45. Ya el polinomio lo tengo acá arriba, ¿están de acuerdo? Entonces nada más voy a sustituir los valores. Entonces, si quedamos que va a ser a 45, voy a usar tendencia central. Pues B0
Recuerden, X30 vale X0, X1, X2 y X3. Entonces voy a empezar. B0 es igual a f de X0. Entonces sería 4.8, que es B0, más B1. Pero todavía no tengo el B1. ¿Están de acuerdo? Pues aquí voy donde voy a generar mi tabla de valores. Vamos a hacerlo más abajito. Pues aquí va a estar mi X. Aquí tengo mis Y. Voy a tener mi primera diferencia. Mi segunda diferencia. Y termino con mi tercera diferencia. Sale pues. Entonces en valores de X quedamos que es 30, 40, 50 y 60. Y Y sería 4.8, 4.9, 5.1, 5.4. Ok. Ya tengo ahí mi tabla de datos que abarca para el polinomio de tercer grado abarca 4 puntos. ¿Sí? Entonces ahora voy a empezar a aplicar las diferencias, que es Y1 menos Y0 entre X1 menos X0. 4.9 menos 4.8 entre 10. ¿Cuánto me da? ¿0.0.01? Sí, profe. 0.01. Sí, profe. ¿Sí? Sale. Luego, 5.1 Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Sería 5.1 menos 4.9 entre 50 menos 40. Esto me da 0.02. Sí, profe. Y finalmente, Y4 menos Y3 entre X4 menos X3, que sería 5.4 menos 5.1 entre 70 menos 50. Y esto sería 0.03. Ya calculé las primeras diferencias. Luego voy a calcular las segundas, que va a ser 0.02 menos 0.01 entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto lo tengo que dividir? Vean la imagen que les marqué, donde está de rojo. Donde está todo de negro. Donde dice aquí en la foto que les mandé de las diferencias B0, B1, B2, B3. Entonces, f de x0 es esta. Tiene una diagonal f de x2 menos f de x1 es esta. Luego, sería que ya no lo puse, f de x3 menos f de x2 sería esta, ¿no? F de x4. Luego la siguiente, la diferencia de línea finita de x1 x2 aquí es igual a f de x2 menos f de x1, x2 menos x1, que es esta. Menos es esta, menos f de x1 menos f de x0, entre x1 menos x0, que es la entre x2 menos x0. Entonces, recuerden, tengo que reducir esta menos esta. Tengo que multiplicar. Pero esta la obtuve de 5.1 menos 4.9. 5.1 corresponde a x3. Recuerden, eso va a ser x0
X1, digo X2, es X3. Y va a ser este menos este, por lo tanto, X0 es 0.01, que corresponde a ese valor. Entonces, 0.02 menos 0.01, ¿entre cuánto? 50 menos 30. Es decir, entre 20. ¿Cuánto me da eso? 0.0005. 0.00. 0.05. ¿Dos ceros o tres ceros? 3 ceros son 5. Tres ceros y un 5. Ok. Luego la que sigue. 0.03 menos 0.02. Corresponde aquí a X1. ¿Corresponde a dónde? A X1. Entonces sería 0.03 menos 0.02 entre 20 también, 50 menos 40. ¿Cuánto me da? Me da lo mismo, ¿no? Lo mismo. 0.0005. Vamos a ver. Y la siguiente, la tercera, en este caso, ¿no? 0, ¿están de acuerdo? Y recuerden, la primera diferencia es f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Y la definición me dice que B1 es la diferencia de medida finita de x0, x1. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, los puntos involucrados corresponden a 0.01. Esta va a ser B1. Entonces B1 va a ser 0.1 que multiplica a X, que es mi incógnita, 45, menos X0, que es 30, más B2, pero B2 es la diferencia dividida de X0, X1 y X2. Y recuerden que para sacar este punto, este primero, yo tuve que hacer esta misma escalera. Entonces va de X2 a X0. Entonces X0, X1, X2. Por lo tanto, B2 va a ser 0.0005 por X, que es 45, menos X0, que es 30, por X, que es 45, menos X1, que es 40. Más B3, que sería la siguiente, que es X0, X1, X2 y X3. Pero esta, pues ya es 0. Por lo tanto, lo dejo ahí como 0, ¿no? No le doy más valor. ¿Qué me queda aproximadamente? 4.8 más 0.1 que va a multiplicar a 15 más 0.0005 que multiplica a 15 que multiplica a 5. ¿Eso cuánto me da? 4.8 más 0.1 por 15. 1.5 más sería
15 por 5, 75 por 0.2 me da 0.0375. ¿Y eso cuánto me da? 6.3375. Sí, profe, 6.3375. ¿Están bien esos datos? Oiga, profe, en el caso de 5.4 menos 5.1, ¿entre quién lo teníamos que dividir? ¿5.4 menos 5.1 entre 10? Ah, gracias, profe. Si es 0.01, .02, y 0.03. Luego sería 0.02 menos 0.01 entre 20. 305. 0.3 menos 0.02. Me da 0. La que sigue. Entonces me da X0 vale 4.8. Ah, es que aquí es .01. Aquí ya vieron, me falló. Entonces 4.8, 0.01 por 15, me da 0.15. Aquí hay un error, 0.15. Entonces, ¿cuánto me da esto? 4.8 más .15 más .0375, 4.9875, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Kilómetros por litro. Entonces la respuesta sería, total, 4.9875 kilómetros por litro es el rendimiento a 45 kilómetros por hora. Y si se fijan el resultado, 4.98 cae en medio de los dos valores que tengo a sus extremos de la incógnita que estoy buscando. Ahorita que nos dio 6 y tantos, por eso revisé, porque no puede ser. Debe estar entre 4.9 y 5.1 forzosamente. Y vieron que aquí yo me equivoqué, ¿no? Aquí me faltó un 0. Y ese es el método de interpolación de Newton con diferencias divididas finitas. Si se fijan, es muy fácil. Aquí lo complejo es sacar la tabla de diferencias finitas para posteriormente sustituir todos los primeros valores. Esta que va a ser f de x0, esta que es la diferencia de x0, x1, esta que es la diferencia de x0, x1, x2, esta que es la diferencia de x0, x1, x2, x3, y así sucesivamente. Siempre vamos a considerar la primera línea.
Pero obvio, para obtener la primera diferencia, necesito calcular esos valores. Para obtener la segunda, necesito calcular la primera diferencia. Para calcular la tercera, necesito calcular la segunda diferencia. Y así hasta donde sea. Imagínense toda la tabla completa de 10 datos, sería un polinomio de 9º grado. Tendría que considerar todos los datos, ¿no? Y es obviamente más talacho. Pero este es el método de interpolación de Newton. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden como tabla o como receta de cocina. En este caso que el valor de X fue de 10 en 10, la primera diferencia la divido entre 10, la segunda la diferencia la divido entre 20, la tercera diferencia entre 30, la cuarta diferencia entre 40, ¿sí me explicó? Por lo que les puse ahí de la notación matemática, de hasta dónde van alcanzando estos valores de acuerdo a esa escala, esas escaleras que les marqué. Si fuera de 1 en 1, 3, 4, 5, 6, entonces sería entre 1, entre 2, entre 3. Si fuera 3, 6, 9, 12, entre 3, entre 6, entre 9, entre 12. Si fuera de 5, 5, 10, 15, 20, entre 5, entre 10, entre 15, entre 20, entre 25, y así sucesivamente, ¿no? Esa sería la receta de cocina. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, profe. Y este sería entonces el polinomio de interpolación de Newton, chicos y chicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Una. Entonces, en un ratito más les mando por el WhatsApp el acceso para el segundo periodo de Classroom, para que suban sus evidencias. Todo está hasta el viernes a las 12 de la noche, a las 23:59, pero la parte de los programas en C que tienen que involucrar Lagrange, que lo vamos a ver mañana, y el jueves mínimos cuadrados, bueno, probablemente los corra la fecha hasta la próxima semana, ¿están de acuerdo? Para que tengan ustedes tiempo esta y la próxima semana de trabajarlos. Ok, profe. Lo demás, pues sería hacer viernes, su visita al museo, su problemario, que ya lo tienen que terminar. Sí, vayan avanzando, no se esperen. Recuerden, la visita al museo vale 10 puntos. El problemario, lo de Excel, que son todos los métodos, y lo de C vale 20 cada uno. Y el examen que vale 30 puntos, el 30%. Y el examen lo estamos haciendo entre lunes y martes. A lo mejor el martes lo hacemos. Para que tengan un tiempo de ¿Cuándo, perdón? subir. El problemario lo subirían. Les voy a modificar las fechas. Todo lo tengo programado para el viernes, pero les voy a correr las fechas, yo creo que hasta para el martes, ¿no? Para que tengan un poquito de espacio. Sí, por favor. ¿El examen cuándo sería, profe? Perdón, no lo escuché. ¿Dónde? Lo del examen. El examen entre lunes y martes. Ok, profe. ¿Sí? Ya saben, con sus cámaras abiertas, confiando en que no van a copiar. ¿Alguna pregunta? No, Yo. profe. ¿Dónde? Yo sí tengo una duda. A ver, En dime. el ejercicio del problemario, dice que, bueno, planteamos nuestra matriz y ya la resolví y todo, pero dice que en base a los resultados tomemos una decisión acerca de cuál es la conveniencia para la persona involucrada. Entonces, ¿cómo tomamos esa decisión? En base a los valores que tú obtuviste, ¿qué le recomendarías a, por ejemplo, una persona que fuera tu cliente?
¿Es el de seguro de vida? Ah, sí. Ese. Tienes que ver tú qué es en base a esos valores, cuál es la mejor decisión que le ofrecerías a tu cliente. Aquí yo les diría, no hay una respuesta concreta o correcta. Yo les voy a decir, todas las respuestas son buenas. Va a depender de tu criterio. Ok, entonces, pues ya sería, así que como usted lo dice, bajo mi criterio. Así es. Tienes unos valores ahí. X1, X2 y X3 te dieron ciertos valores. Si tú vas a vender ese seguro de vida, ¿qué es lo que le recomendarías más a tu cliente? Pues Y el al más. final de cuentas, lo que decidas tú, David, o lo que decida Paola, o lo que decida Jonathan, o lo que decida César Eduardo, cualquiera de ustedes, va a depender de la decisión del cliente. Pero tú, ¿cuál? O sea, cada uno de ustedes, ¿qué es lo que le recomendarían a su cliente? Por eso les digo, en ese apartado específico, no hay una respuesta correcta, va a depender del criterio de cada uno de nosotros. Y la decisión final va a depender del cliente. Él es el que va a decir, quiero pues la parte jurídica es lo que más me interesa, o lo que más me interesa es cubrir los daños a terceros, así como cuestan ahora los carros, que una calavera anda entre 8 y 10 mil pesos, así bajita la mano o más, pues va a depender de eso, ¿no? De lo que al cliente le dé más prioridad. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? O de plano ni le han entrado a los ejercicios del programario. Pues yo todavía tengo como otras 4 dudas, pero mejor luego se las pregunto. Bueno, como quieras. Pero sí, estoy a sus órdenes, ya saben, mándenme las dudas, ya sea en lo individual o por el grupo. No hay ningún problema. Nada más sí, mándenlos a una hora ordenada. Yo todavía hasta las 12 les puedo decir, estoy despierto y con gusto les contesto. Pero ya más tardecito, pues ya no. Ya estoy acostadito viendo televisión, entonces ya no contesto a esa hora. Pero sí les contesto al día siguiente. Ah, no es cierto, pero a mí me dejó en visto. Pues sí, pues ya era bien tarde. Pero sí, hasta las 12 sí, sí me comprometo a contestarles, ¿no? Más ahorita que ya viene el periodo de examen. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues Oiga, profe. les voy a encargar nada más que de tarea resuelvan este ejercicio para 95 utilizando tendencia hacia atrás, que va a ser desde 70 hasta 100, ¿están de acuerdo? Y usen y resuelvan también, por favor, para 15, que aquí van a tener que usar tendencia hacia adelante. Es decir, van a ir desde 10 hasta 40. Disculpe, profe, ¿en las deltas Y pueden salir valores negativos? Sí, 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 pueden salir valores negativos. Ah, va, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces mañana al azar les pregunto los resultados que les hayan dado. Que no me contesten, le bajo puntos en la calificación. ¿Sale? Para que la hagan todos.
Va a ser al azar la pregunta, ¿eh? Hay quien le pregunte. Disculpe, ¿podría repetir qué es lo que tenemos que hacer de tarea ahorita? Bueno, para mañana, Ajá. Resolver por favor. para 95 y para 15 kilómetros por hora. Para 95 vas a usar tendencia hacia atrás y para 15 vas a usar tendencia hacia adelante. Es decir, de 70 a 100 y de 10 a 40 respectivamente. ¿Sí? Ok, profesor. Gracias. Disculpe, profe, ¿le podría tomar una foto de eso y mandarlo al grupo? Ah, sí, déjeme tomarle la foto. Se lo mando al grupo. Como ven, es muy simple esos temas. Ya a partir de aquí es pura sustitución de fórmula. El desarrollo matemático, pues, no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es la aplicación, ¿no? Hay que los físicos matemáticos de la academia se hagan bolas con la parte demostrativa. Profe, ¿y en tendencia hacia adelante o hacia atrás no cambia la teoría matemática? ¿Se queda igual? No, se queda igual. ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, aquí? Ya les mandé la imagen. Voy a borrar aquí, por ejemplo. ¿Qué tendríamos aquí? Por ejemplo, para tendencia hacia adelante. Sería X0, X1, X2 y X3. Y vamos a calcular en 15. ¿Están de acuerdo? Entonces es lo mismo. B0 es este. F de X1 tendrás que obtenerlo de restar este menos este menos este menos este. Luego, la siguiente sería restar lo que te salga de esto, de este menos este otro, menos este otro. Y la siguiente, bueno, lo que salga de todo esto menos esto. O sea, es el mismo procedimiento. Obviamente, dependiendo de los datos, pues pueden salirte valores positivos o negativos. Pero el procedimiento en la tabla es el mismo. Aquí que sería 4.2, 4.3, 4.8, 4.9. Y en el otro, si lo ves acá sería 70, sería X0, X1, X2 y X3. Incógnita está aquí en 95. Y aquí, por ejemplo, X3 menos X2, sí te va a dar un valor negativo. Ya habrá que ver el comportamiento en la tabla. Pero el procedimiento es exactamente igual. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Nadie más? Pero, profe, entonces en el examen va a venir desde Gauss-Seidel hasta este tema, o va a venir. Va a venir de Gauss-Seidel hasta mínimos cuadrados. No, ok, está bien, profe. Ahora vemos Lagrange, el jueves vemos mínimos cuadrados. No, ok. Vale, gracias, profe. De hecho, el examen va a estar compuesto de 3 preguntas básicas. Una va a ser mínimos cuadrados, obligatorio. La otra va a ser interpolación, puede ser Lagrange o Newton. Y la otra es un sistema de ecuaciones. Son los 3 temas principales. Sí, profe. Sí, profe. Ya veré cómo me los ejecuto. No haga eso, profe. No, salieron demasiado bien ustedes. Entonces hay que medir los valores, ¿no? Esos 9 y esos 10 hay que bajarlos a un 6, un 5. No, profe. ¿Por qué quiere Para que hacer se vea eso? que estoy en el cine, ¿Cómo que? sufriendo.
No, vamos a ver, no, si se fijan, no está difícil. Lo que sí les recomiendo es que resuelvan el problemario. Recuerden que de ahí va a salir el ejemplo, el examen. Pues si no lo resuelven, pues no van a tener idea de cómo se resuelven los diferentes problemas. Recuerden que hay algunos de planteamiento. Pues si resuelven ese problemario, ya le hicieron fácil en el examen. Y al ratito, por cierto, les mando la invitación para el webinar de este viernes de Huawei. ¿Entraron el viernes pasado? No pude, profe, tenía otra clasecilla. Procuren entrar a esos webinars, les va a servir, porque eso en su currículum pueden ponerle ahorita asistencia a webinar de Huawei de tal tema, asistencia a webinar de McGraw Hill de tal tema. Se está hablando mucho sobre mercadotecnia a distancia, puntos de venta. Hay muchos cursos ahorita gratuitos que están dando de HTML, de JavaScript, de Python, de Linux. Aprovechen todos esos cursos. Ahora es cuando, chavos. Porque cuando salgan, vean lo de los idiomas, tomen lo de los idiomas también, aprovechenlo. Ya se los dijeron los de Huawei, recuerden los que entraron, tanto en inglés como en chino mandarín es obligado, y lo vieron en las tareas de empleos, ya el inglés es obligado. El que no habla inglés como profesionista, y dentro de los profesionistas como ingenieros, que no habla inglés, que no sepa programar, como ingeniero está perdido. Entonces hay que aplicarse en esos sentidos para poder librarla, ¿no? Y que tengan, saliendo de todo esto, una buena chamba. Porque el tiempo se les va rápido, ¿eh? Cuando menos piensen, ya están peleando su título. Por lo menos ahorita ya terminaron un semestre a distancia, están cursando otro y van a empezar otro a distancia. Y como ya vieron, ya se fue el año. El tiempo se va rápido. Ahorita que están chavos, aprovechenlo. Chavos y chavas, ¿no? Nada más que las chicas, güey, no se embarquen luego. No les crean a sus novios. Los hombres son bien mentirosos, yo por eso jamás me voy a enamorar de uno. Dedíquense a prepararse, dedíquense a estudiarse, hombres y mujeres. A estudiar, a prepararse, porque solamente así, véanlo con los sueldos, bien preparados, cada uno va a ganar de 30, 40, 50 mil pesos mensuales. Juntando dos sueldos de ese nivel, les va a ir muy bien para su familia, pero es preparándose. Entonces, échenle ganas, les mando la invitación a lo de Huawei para este viernes y a ver qué otras cosas por ahí me voy enterando. Parece que va a haber otra plática que nos están mandando, voy a ver ahorita el correo que lo mandó la jefatura, parece que es otra plática para la comunidad. De otra empresa, para plataformas de trabajo a distancia. Entonces, lo que yo vaya viendo, ahí les voy avisando. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Vale, pues. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Les encargo el ejercicio, que no me conteste. Voy a bajar puntos en su periodo. Ándale. Vale. Vale, pues. Vale. Dale, profe. Pórtense bien. Nos vemos mañana, primero Dios. Sí, profe. Bueno, Nos profe. vemos. Adiós. Buenas noches. Hasta luego.